Bienvenido a la misa, el culto, el servicio de adoración para el fin de semana del 8 y 9 de agosto del año 2026. Seguimos con el tema de lo increíble de la vida de Jesús y para nuestra vida, mirando algo que sucedió que de verdad fue increíble. Jesús caminó por encima del agua, eso lo sabemos. Pedro caminó por encima del agua. ¿Nosotros podemos caminar por encima del agua? Vamos a ver en nuestra misa de oración hoy. Que Dios bendiga nuestra adoración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No me reprendas, Señor, en tu ira. No me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque mis huesos están en agonía. Muy angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia ha escuchado nuestra confesión y por medio de los méritos de Cristo nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen en Él y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, que conocerte es vida eterna. Concede que conozcamos sin dudar a tu Hijo Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, al fin de que, siguiendo sus pasos, podamos caminar el camino que conduce a la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro, Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De hoy viene de Mateo, capítulo 14, los versículos del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «¡Señor, sálvame!». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia y paz a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos muestra lo increíble que es creer en Él. Amén. Mis queridos amigos y amigas en la fe, el texto del domingo pasado de Mateo capítulo 14 y el texto de hoy están pegados. Vienen pegados porque inmediatamente después de que Jesús hizo el milagro de dar a todos de comer, Él hace el milagro de hoy en día. Él demuestra que por fe tú y yo podemos hacer algo increíble. Lo demuestra con Pedro por caminar
por encima del agua. Por eso tú y yo hoy vamos a aprender lo que es caminar por encima del agua. Y es increíble, porque solo Jesús lo puede efectuar. Escucharon el texto, pues conocen cómo fue que sucedió este evento. Jesús despide al pueblo. Los discípulos entran al barco. Ellos son pescadores, la mayoría, saben cómo remar. Salen al lago. Jesús toma un poquito de tiempo a solas y después él también sale al lago. Pero no viene nadando, no viene en otro barco, viene caminando sobre el lago. Ahora, yo no puedo decir exactamente cómo fue, porque en el lago de Galilea probablemente habían olas de pie y medio, quizás hasta medio metro. Pues yo no sabía si él brincaba por encima de las olas o simplemente caminaba así arriba abajo. Pero lo que sucedió es que los discípulos vieron a Jesús caminando. Inmediatamente su cerebro se fue al lugar más oscuro. Es fantasma, creyeron. Simplemente porque su razón, su razonamiento, su manera de pensar, un adulto, un niño, un humano, no puede caminar por encima del agua. Pues cuando ven el fantasma, reaccionan de esa manera. Se ponen miedosos, empiezan a gritar. Pero Jesús demuestra la calma y dice, no se preocupen, cálmense. Soy yo, Jesús. No tengan miedo. Y aquí es donde entramos a lo increíble. Quizás podemos pensar hasta ese momento que Jesús caminar por encima del agua es increíble, pero Él es hijo de Dios. Él es quien creó el agua, ese mar. Él creó todas las leyes de la física. Pues Él caminar por encima del agua, ok. Quizás nos toca un poquito miedosos porque aparece cuando menos lo esperamos o aparece en manera cuando no lo pensamos. Un humano caminando por encima del agua no tiene sentido, debe ser fantasma. Pero Jesús demuestra la calma. Soy yo. Y Pedro responde, si de verdad eres tú, mándame que yo vaya al agua hacia ti. Conocemos al discípulo llamado Pedro. Muchas veces Pedro habla antes de pensar. Pero esto no fue manera de hablar antes de pensar. Él quizás simplemente quiso hacer lo mismo que Jesús. Lo vemos en otros lugares de la Biblia. Él demuestra su fe en Jesús por pedir, Jesús, déjame hacerlo contigo. Pues Jesús responde a la petición de Pedro y dice, ven. Y Pedro sale del barco. Y el primer paso no hunde. El segundo paso tampoco se hunde. Y en este momento yo me imagino que la fe de Pedro estaba al extremo. Mírame, Jesús me mandó, estoy caminando por encima del agua, ¡qué milagro! Pero Pedro quitó los ojos de Jesús. Empezó a sentir el viento, que quizás era llegando a ser tormenta. Miró a las olas, tuvo miedo. Esto no es correcto, yo no debo caminar por encima del agua. Y empezó a hundirse. De mi manera, yo lo pienso como que si estaba caminando en cemento y de repente caminó el agua. Todo firme, todo bien, perdió la vista de Jesús por causa de la fe y hunde inmediatamente. Y pide salvación de Dios. Siempre me preocupaba eso un poquito, porque Pedro era pescador. Pedro tenía que saber cómo nadar. ¿Por qué va a pedir él? Quizás simplemente, oh, que lo hice, lo intenté, no pude, déjame nadar hacia el barco y me van a jalar. Pero él pide salvación de Jesús. Y Jesús le contesta. Quizás fue porque Pedro todavía tenía toda su ropa puesta y una ropa mojada de causa ahogar.
O quizás Pedro simplemente no estaba pensando bien, correctamente. No estaba pensando en la situación, estaba caminando por el agua, empezó a hundirse. Señor, sálvame. Lo que sí sabemos, como no sabemos la mente de Pedro, lo que sí sabemos es que Jesús responde. Jesús dice, ven, yo te salvo. Le agarró la mano, lo sujetó, pero entonces lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y noten, la duda no fue porque Pedro quedó dentro del barco. Muchos de nosotros quizás pensaremos, no, yo no sé si voy a atreverme a salir del barco. Pero Pedro lo hizo. Pedro confió instantáneamente. Si Jesús lo pide, lo puede hacer. Pero cuando quitó el enfoque de Jesús, sintió el viento, miró las olas, empezó a hundirse. Ahí tenemos la imagen perfecto de lo increíble que es la fe que Dios nos ha dado. Porque la fe que Dios nos ha dado, y vamos a ver esto los próximos 2 domingos también, no es fe que confía y depende solo de mí. Hoy vemos que la fe tiene el objeto de Jesús. Porque cuando nos enfocamos en Jesús, podemos caminar por encima del agua. Es decir, podemos hacer cosas que parecen estar afuera de nuestro razonamiento, de nuestro nivel de confort, o quizás afuera de aún nuestro percibir de que podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando la fe está enfocada en Jesús, no depende de nosotros, no depende de mi habilidad. Pedro caminó por encima del agua mirando a Jesús porque no confió en sí mismo, confió en Jesús. Pero cuando sintió el viento, cuando miró las olas, empezó a confiarse solo en sí mismo. Y ahí fue donde cayó. Lo mismito sucede en nuestras vidas. Confiamos en Jesús, le mantenemos en ojos, vamos tras Él. Todos los problemas del mundo sí nos afectan, pero seguimos con confianza. Pero cuando quitamos los ojos de Dios, nuestra fe, empezamos a hundirnos, más bien a ahogarnos. Empezamos a encontrar que la verdad es que tú y yo, por nuestra propia cuenta, no podemos caminar por encima del agua. No podemos hacer nada en este mundo que complace a Dios, que causa que sigamos a Dios y que causa que nosotros pondremos nuestros ojos en Dios. Todo eso depende de la fe que nuestro Señor nos da, la fe que enfoca en nuestro Señor. Qué increíble esa fe, esa confianza y las cosas que hacemos con esa fe. Qué increíble que confiamos en Dios sobre todo, tanto que podemos caminar en agua, sobre el agua, sin hundirnos, mientras que seguimos enfocándonos en Jesús. Pero cuando perdemos la vista, quitamos la vista de Jesús, nos hundimos. La fe disminuye, quizás aún desaparece y necesitamos la salvación de nuestro Señor, quien nos agarra con ambas manos, nos levanta y nos dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso viene con cada promesa que Dios nos da cuando tú y yo no confiamos. Dios promete darnos todo lo que necesitamos, lo vimos el domingo pasado. Y cuando dudamos y nos quejamos, Jesús dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús promete perdonar cada uno de nuestros pecados, pero cuando entra el diablo chismeando en nuestra oreja, en nuestro oído, diciendo, no, ese perdón, ese pecado no se puede perdonar, y así lo pensamos. Y empezamos a caminar de esa manera. Viene Jesús y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y podemos aplicar a eso a casi cualquier hora de cualquier día.
porque cuando dudamos es cuando quitamos nuestros ojos de Dios. Pero cuando creemos, ¡qué increíble! Nuestro Señor nos tiene por la mano y seguimos caminando por encima del agua, por encima de los problemas. Sí nos afectan, sí vivimos con el ser pecaminoso, sí batallamos con esa realidad en nuestra vida, pero con ojos fijos en Jesús miramos a la vida eterna. Y todo este mundo obedece a Dios según su voluntad. En ese milagro, Jesús y Pedro llegaron al barco y de repente el viento se calmó. Todo estaba liso, plano. Y los discípulos, verdaderamente este es el Hijo de Dios. No conozco a nadie más que pueda decir o hacer eso. Pedro lo pensó. Quizás aún lo dijo, pero él había dudado y Dios, Jesús, lo había agarrado por la mano. Jesús hace lo mismo con nosotros, por la fe, por nuestros padres, nuestros hermanos en la fe, personas quienes comparten la palabra de Dios. Ahí es donde Dios extiende su mano y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo soy el único que tengo todo por ti, todo. Y eso de verdad es increíble, porque con eso caminamos sobre el agua. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento humano, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera hasta la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias por darnos la fe en confiar de que de verdaderamente tú nos has salvado, has perdonado nuestros pecados, nos has llevado a la esperanza de la vida eterna. Ahora ayúdanos en esa fe para que podamos caminar por encima del agua, es decir, mirar a cada situación que sucede en este mundo y mantener nuestros ojos en ti, Jesús, la fuente y el autor de nuestra salvación, y mirando a Él, teniendo la confianza que Él nos da de seguirle. No importa las olas, el viento, los problemas que sucedan en este mundo. Ayúdanos a mantenernos enfocados a ti, porque cuando nos enfocamos en ti, la fe no solamente existe, pero es fuerte y vemos lo increíble que es ese regalo de la fe para cada uno de nosotros. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y reciben la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.
Gracias por estar con nosotros este fin de semana mirando lo increíble que es caminar por encima del agua por la fe. El próximo domingo seguimos con lo increíble de la fe, mirando a lo grande que es la fe que Dios nos da. Que Dios les bendiga esta semana. La paz de Cristo.